Entonces, a nivel de sus conductas, de sus comportamientos, ¿qué sucede en la adolescencia? ¿Sí? ¿Cuáles son esos cambios que se presentan? Hay algo que, digamos, tiende a preocupar, ¿sí? A muchos papás, a muchas mamás, y lo entiendo, y es la parte de sexualidad, ¿sí? Y con esto no me refiero que simplemente estemos mandando a ese adolescente para que tenga relaciones como sea, donde sea, con quien sea. No, simplemente digamos que es bueno que sepas, ¿sí? Que como toda esa parte física en su forma de pensar, en su está cambiando, es lógico que en esa parte de la forma que se comporta también cambie, ligado a todo eso que ya hemos hablado, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, la sexualidad no es la excepción. Y cuando uno habla de sexualidad no se refiere solo a la parte de tener relaciones sexuales, ¿sí? Digamos que abarca muchas más cosas. Sexualidad, en el caso, digamos, de los adolescentes, básicamente, como ya evidenciaron todos esos cambios que hablamos, se preocupan mucho más por esa orientación sexual, es decir, que si le gustan las personas del mismo sexo, las del sexo opuesto, fin, ¿sí? Cómo hacer esa conducta sexual, es decir, tener, no tener relaciones, y se quiere tener bajo qué criterios, con, sin protección, con una sola persona, con varias, en fin. Entonces ahí es importante hacer un llamado a las conductas de riesgo, ¿sí? ¿Y qué es importante ahí? Educar en temas de sexualidad, ¿sí? Darse la oportunidad de hablar de forma cercana y muy respetuosa y muy amorosa con ese adolescente, ¿sí? Decirle, por ejemplo, y si sientes que no estás preparado para hacerlo solo con tu hijo, por ejemplo, en la parte física, en diferentes centros de salud, hospitales, hacen un manejo educativo con los adolescentes para educarlos en cuáles son esos cambios físicos propios de la adolescencia, y ahí también, digamos, les explican un poco sobre cómo tener salud sexual y reproductiva en cosas como, por ejemplo, el aseo personal de sus zonas genitales, eh, métodos de protección para un embarazo no deseado, para enfermedades de transmisión sexual. Ay, no, Gina, pero es que con eso lo estoy mandando a que tenga relaciones sexuales. Y no, digamos que es importante aquí que te tengas en cuenta lo que hablamos anteriormente. Si tu papá o mamá no lo orienta sobre ciertos temas, hoy en día existen muchas formas en las que puede buscar información. Llámese celular, ¿no? Un computador, tus amigos, en fin, y puede que en ocasiones esa fuente de la que aprenda de este tipo de temas como la sexualidad no sea la más segura. Entonces de ti depende, ¿sí? Ay, no, entonces, ¿qué hago? Es importante lo que te acabo de mencionar. No tienes por qué saberlas todas. Y hay ciertos cambios que, digamos, no conoces muy bien, para no decirle a ese adolescente información que no es correcta, simplemente apóyate de médicos que eduquen en esos temas de salud sexual a los adolescentes. Apóyate de psicólogos que también te puedan orientar en otros cambios asociados a que suceden en la adolescencia, ¿sí? En fin. ¿Qué otras conductas de riesgo es importante, digamos, educar a ese hijo adolescente? Consumo de sustancias, em, lo que hablamos ahorita, métodos de protección ante embarazos, enfermedades de transmisión sexual. em, Y otra cosa, digamos que hacer cierto tipo de conductas que no estén ligadas a la norma o sean fuera de la ley, ¿sí? Pasan entonces, como hablábamos hace un momento, más tiempo con sus amigos, con su familia. Y es clave que sepas que esto es normal, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio. Recuerda cómo eras tú cuando eras adolescente. Seguramente eras muy unido a X amigo o amiga, ¿no? Y es propio de esa etapa. Comienza también entonces esta etapa de rebeldía, en especial en los hogares en los que, digamos, tienden a tratar de
querer limitar o prohibir ciertas cosas, esa rebeldía va a ser mucho más marcada. No, es que no puedo hacer tal cosa, no, es que no puedo hacer tal otra. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Lo que hablábamos ahorita. Todo el tiempo le dices que no puede, no puede, no puede. Pero no le dices por qué, va a ser como si siempre cortaras el cable correcto de esa bomba que quieres desactivar. ¿Sí? No va a funcionar. En esa parte entonces conductual también comienzan a interesarse en esas relaciones de noviazgo más intensas, más íntimas, ¿sí? Digamos que tal vez en algún momento cuando era niño, cuando era niña, le llamaba la atención a algún compañero, alguna compañera. Pero ahorita ya, digamos, es mucho más. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales, porque esos cambios hormonales producen esos cambios físicos, y no solo en mí como adolescente, sino en ese chico, en esa chica. Y ahí es cuando dicen, ay, vea cómo está cambiando fulanito, fulanita, ¿sí? Entonces están descubriendo ese mundo también nuevo dentro de la adolescencia, esa parte del noviazgo, ¿sí? Y lo mismo que otros temas que ya hemos hablado, orientar, no prohibir, ¿listo? No es que tienes que hacer tal cosa, no tienes que hacer tal otra, no. Importante, hijo, hija, que cuando sientas que te gusta una persona, tengas, digamos, presente A, B, C, D, E. ¿Ok? Conducta, digamos, delictiva, hablamos hace un momento, importante supervisar cuáles son esas personas cercanas de las que se rodea tu hijo, tu hija, para que de cierta forma nutran esas fortalezas de tu hijo, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, hay ciertas necesidades propias de la adolescencia, de pertenecer a un grupo, y ahí digamos que qué es importante. A veces son chicos, son chicas, adolescentes que tienden a hacer prácticamente todo y más por pertenecer a un grupo. Por ejemplo, si digamos que se rodea de personas que le aportan cosas positivas, van a ser, digamos, hijo o hija adolescente que esos amigos van a ayudar a que sea muy organizado con sus cosas escolares, en las clases, en casa, digamos, cuando se encuentren hagan actividades sanas como hacer ejercicio, ir al cine y demás, ¿sí? Pero en ocasiones, a veces por ese miedo a no pertenecer a un grupo, tienden a aceptar hacer ciertas cosas que no los hacen sentir cómodos, pero quieren hacer cualquier cosa por, digamos que hacer parte de ese grupo de personas. Llámese caer en conductas destructivas, llámese aceptar consumir X sustancia, en fin, ¿sí? Pero lo que hablamos ahorita, tú lo educas en qué es favorable que haga y qué no es favorable que haga, o sea, lo que se recomienda que haga y lo que se recomienda que no haga, y el por qué, ahí les estás dando argumentos para que sepa, digamos, cuándo es conveniente pertenecer a un grupo, cuándo no, ligado a eso, ¿listo? Otra necesidad de servir o la conducta prosocial. Normalmente se tiende a decir mucho que los adolescentes comienzan a desarrollar un poco más esa parte de conciencia social o de preocuparse un poco por lo que pasa a su alrededor, ¿sí? Entonces es importante que veas cuáles son esos intereses que tiene tu hijo, tu hija adolescente, y a partir de ahí ver cómo puedes direccionar eso hacia un voluntariado que nutra esos intereses de una forma positiva y a su vez aprenda a ayudar a otros. Pero lo que hablamos ahorita, sugerir, no imponer. Bueno, también tienen entonces esa necesidad de independencia económica, ¿sí? Llámese porque quieren invitar a salir. Gusta, llámese porque, ay, no, es que no quiero seguirle pidiendo dinero a mi papá, mamá, ¿sí? Llámese porque de cierta forma quieren con ese dinero sentirse de cierta forma adultos, grandes, ¿sí? Y no tanto por las responsabilidades que implica ser adulto, sino porque sienten que tengo dinero ya, puedo manejarme solo, ¿sí? Puedo hacer lo que
que de cierta forma puedo lograr ciertas cosas. Y con el dinero aquí digamos que es importante. Más que decirte que puedes o que no, lo importante es que le enseñes, ¿sí?, a que lo valore. Bien, ¿y cómo le enseño que lo valore? Revisen alguna forma en la que haga algo vivo, que aporte, llámese en el hogar, llámese en otros espacios, y a partir de ahí de forma honesta y obviamente con tu autorización, porque pues es menor de edad, tenga a cambio dinero. Por ejemplo, voluntario en un lugar de ancianos o muchos otros aspectos, ¿sí? Lo que te decía, todo va ligado a cuáles son esos intereses en ese ámbito, ¿no? Entonces aquí me parece importante traerles esta frase que dice María Montessori, que es un referente en la parte de educación, tanto de niños como de adolescentes. Ella antes, digamos que de morir, hizo un trabajo muy profundo sobre la infancia, pero no alcanzó a profundizar mucho de la adolescencia. Dejó varias frases, dentro de esta la siguiente sobre los adolescentes, entonces quise compartírtela. Dice, son seres que están en un momento increíble, vidas, pero viene con tanta fuerza que necesita un adulto tranquilo y admirable que le ayude. No podemos estirar la niñez, pero tampoco forzarlos a entrar en una etapa que aún no están preparados. Siempre el secreto está en observar a nuestros hijos. Entonces, como puedes ver ahí, a veces hay papás o hay mamás que dicen, ay, no, es que todo era diferente, todo era más fácil, más sencillo cuando era niño, era niña. Pero el punto es que nadie se puede quedar para siempre niño siendo niño. Crece. Cada etapa de ese desarrollo implica un nuevo reto, no solo para ti dentro de tu crianza, sino en especial para ellos, porque tu mundo se expande, ¿sí? Entonces, la idea no es asumir o querer que queden para siempre en esa niñez, pero tampoco obligarlos a entrar a la fuerza, sí o sí, a todo ese mundo adulto. No, respetemos ese proceso que están viviendo, al tiempo que lo estén viviendo, ¿sí? Aquí te dejo entonces mis canales de contacto en YouTube, Facebook e Instagram para que sigamos aprendiendo juntos de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica.